Divorcio y nuevo casamiento. ¿Está permitido por Dios? Les invito a colocar todas estas cosas en contexto. Soy Guillermo Ramírez. Así comenzamos. Hay controversias, hay opiniones con respecto a este asunto. Algunos tienen una teología que impide, digamos, totalmente plantearse este tema, siquiera planteárselo. Pero nos hacemos nuevamente esa pregunta en cuanto al divorcio y el nuevo casamiento. ¿Está permitido por Dios? Lo primero que diremos es que hay que ver qué sustento bíblico pueda tener un caso determinado, porque eso es lo segundo, que hay que conocer y mirar cada caso en particular, caso por caso. La otra cosa es que de cualquier manera se necesitará una orientación pastoral particular. Bien, pero vamos a ir desarrollando estas cosas y vamos a ver qué libertad nos da Dios al respecto y qué indicaciones también nos da. Muy bien, leemos una escritura en la cual dice acá que le dijeron a Jesús, esto es en el capítulo 19 de Mateo, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, el Señor es categórico acá y nos habla y, digamos, nos indica que en principio el divorcio como tal no está permitido por Dios, no está planteado por Dios. Sin embargo, hay una causal, una salvedad, ¿ok? Hay una salvedad de la cual Él nos habla acá y vamos a subrayarla para que la podamos enfatizar, ¿ok? Hay una salvedad que está acá donde dice, salvo por causa de fornicación, ¿ok? O sea, como les decía, el divorcio no está permitido por Dios. Yo les digo, dijo Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que el divorcio lleva al adulterio, a menos que haya por medio una causa de fornicación. Más, como les decía, hay personas que en su teología pues se cierran completamente, incluso quieren pasar por encima de esta salvedad que Dios coloca acá, donde dice, salvo por causa de fornicación. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué se refiere esto de fornicación? Bien, miremos nosotros un poco la etimología y el significado de la palabra, ¿no? La palabra fornicar significa tener sexo fuera del matrimonio. Esta palabra viene del verbo latino fornicari. Primero vamos a verlo en el latín. Con el mismo significado de fornicar, pero que en origen y significado se puede traducir y se puede estar hablando de burdel, fornicar, burdel, fornicare. El verbo fornicari proviene de la palabra phonix, ¿ok? Fornix, ¿ok? Que también tiene otro significado más amplio, pero en todo caso, acá cuando se habla de fornicar, se está hablando en un sentido más amplio, ¿ok? Y podemos leerlo más adelante. Pero veámoslo también en el caso de la palabra fornicar en
griego, ¿ok? Que recuerde que el griego fue el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. ¿Qué diferencia existe entre fornicación y adulterio? Ok, definamos los términos. Y esto es importante porque habemos quienes le damos un significado más amplio a la palabra fornicar, ¿ok? Y causa de fornicación, e incluimos lo que tiene que ver con el adulterio, la infidelidad sexual. Pero miremos lo que nos dice acá el significado etimológico, ¿ok? Proviene del verbo pornei, ¿ok? Que significa acá todo tipo de pecado sexual. Pecado sexual tiene que ver con la fornicación, dice, relación sexual ilícita, unión ilegítima, inmoralidad, prostitución, ¿ok? Hay una diferencia entre porneia y la palabra adulterio, que es mogeia, ¿ok? En el idioma griego, mogeia es adulterio, porneia es fornicación. ¿Qué significa la palabra adulterio? Infidelidad conyugal. La palabra griega que se designa fornicación es porneia y la palabra adulterio es mogeia, dos palabras completamente diferentes en su exégesis y significado. En el Nuevo Testamento la palabra fornicación incluye cualquier actividad sexual, es considerada por cualquier actividad sexual, es considerada por Dios como pecaminosa, ¿ok? Cualquier actividad sexual que es considerada como pecaminosa se traduce y viene de la palabra porneia en el caso del Nuevo Testamento y de la Biblia en griego. Su significado específico es la cohabitación de personas no casadas del sexo opuesto, y no es necesariamente el único, ni tampoco el más, sí es el más usado en la Biblia, pero no es el único. Pero veamos qué otros significados y qué otras palabras se traducen de porneia. Se traduce la palabra poligamia, que significa casarse con más de un cónyuge. La palabra sodomía, que significa actividad sexual entre dos personas del mismo género. La palabra incesto, actividad sexual entre dos personas de la misma familia. Adulterio, que es actividad sexual con otra persona que no es el cónyuge legítimo. Bestialidad o bestialismo, que es actividad sexual con los animales. Masturbación, que es autogratificación sexual. De tal manera que la palabra fornicación es la palabra amplia que significa todo tipo de pecado sexual, ¿ok? Más hay una palabra específica que es la palabra adulterio. Y esta es la palabra que queremos colocarle más cuidado por cuanto estamos hablando de si está permitido por Dios, lo que es el divorcio y el nuevo casamiento, ¿ok? Si está permitido por Dios. Entonces, como les decía, hay teólogos, hay predicadores, hay maestros que dicen que fornicación es solamente el caso de una señorita que antes de casarse tiene sexo con un individuo, ¿ok? O de un varón, que ellos tendrán sexo mutuamente, ¿ok? Eso es fornicación de acuerdo a lo que ellos interpretan, ¿ok? Pero la relación sexual que tiene que ver con infidelidad, ellos le llaman solamente adulterio. Y entonces se van al versículo en el cual el Señor habla que hay una salvedad que se llama causa de fornicación, y dicen que el Señor está hablando es de fornicación, no de adulterio. Entonces cierran, digamos, el tema y dicen que no, que adulterio no es fornicación y por lo tanto Jesús no está autorizando un divorcio y un nuevo casamiento
por causa de un adulterio, ¿ok? Porque aquí estamos hablando de eso, de divorcio y nuevo casamiento. Y si está permitido por Dios. Y lo que Jesús dice es esto: si alguien le da carta de divorcio a su cónyuge y se casa con otra, o sea, está haciendo dos cosas, ¿verdad? Le da divorcio y se casa con otra, adultera, ¿ok? A menos que sea por causa de fornicación. Y sigue expresando algo más allí el Señor. Importante, pero nosotros sabemos que fornicación en su etimología, en su significado original, es algo más amplio. O sea, es como si alguien dijera que el estado de Nueva York es el estado de Nueva York y el país de los Estados Unidos es otra cosa, ¿ok? No, el país de los Estados Unidos es el... Y dentro del país de los Estados Unidos está Nueva York. Nueva York es un lugar específico de los Estados Unidos, pero sigue siendo Estados Unidos. Es parte de los Estados Unidos y si estoy en Nueva York, estoy en los Estados Unidos. Y si se comete adulterio, que es parte de la fornicación, de acuerdo a su significado etimológico, entonces si cometo adulterio, también eso es fornicación. Por lo tanto, la infidelidad sexual se convierte en una salvedad para que las personas puedan divorciarse y tener un nuevo casamiento, ¿ok? Aunque entendemos que no es el divorcio como tal el deseo de Dios ni el plan de Dios. Ahora, leamos algunos otros casos para que veamos que hay amplitud en el término porneia, ¿ok? En el término porneia, y en el término fornicación y en la palabra fornicación, que no se restringen solamente al caso de un sexo antes del matrimonio, ¿ok? Antes del matrimonio. Y aquí en este caso tenemos otro caso que se denomina fornicación, y en este caso se usa de la palabra sanak, que es del hebreo. Y aquí dice así, porque esto es el Antiguo Testamento originalmente en hebreo. Y como les digo, se usa la palabra sanak. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Tamar había fornicado y Tamar no era una señorita. Y ese caso de sexo ilegítimo no era el de alguien que no se había casado. De hecho, había tenido su marido, pero ahora había fornicado, o sea, había cometido una impureza sexual y por lo tanto se dice que había fornicado, ¿ok? Entonces, se utiliza la palabra sanak. Entonces, eso quiere decir que cuando en la Biblia se habla de fornicar, se habla ampliamente de diferentes formas de fornicar, ¿ok? Pero veamos otro caso en el Nuevo Testamento, que ya sí vamos otra vez a la palabra porneia. Dice así el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, ¿qué sucede? En esta iglesia había una persona, ¿ok?, que tenía una relación sexual ilícita con la mujer de su padre. Esperemos que no fuera su propia madre. Digamos que era otra esposa que tuvo su padre o que tenía ahora su padre. Bien, con ella este sujeto estaba cohabitando sexualmente, siendo la mujer de su padre, ¿ok? Que no era una señorita, que no era una persona no casada, ¿ok? Pero sin embargo, a esa relación de incesto, que se le puede llamar incesto, se le llama fornicación. Se utiliza la palabra porneia, lo cual nos indica que también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra fornicación significa todo tipo de pecado sexual, y lo cual nos indica también y nos corrobora que la salvedad de la causa de fornicación por la cual Jesús autoriza a una persona
Divorciarse y volverse a casar incluye la infidelidad sexual, porque la infidelidad sexual también es fornicación. Veamos algo más. Acá veamos algo más y leamos un párrafo más. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, bueno, este es otro caso donde hay un caso de separación, ¿ok? No voy a entrar ahora en él porque quisiera más bien cerrar este tema, cerrar acá esta parte. Bien, vamos a tratar este caso de separación en un próximo video. Pero lo que quiero decirle es que está claro que Jesús dice que no está permitido el divorcio y menos el casarse de nuevo, a menos que haya una causa de fornicación. Y una causa de fornicación es infidelidad. O sea, puede ser una infidelidad sexual, como puede ser un bestialismo, como puede ser una homosexualidad, como puede ser un incesto, o sea, diversos tipos de actividades sexuales ilícitas que significan fornicación. Esta palabra espero que les haya edificado, les sea de bendición y les ayude en una orientación en su relación conyugal y en las relaciones conyugales de los hermanos y de los amigos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad, derrama tu amor, derrama de tu gloria, quita toda idea falsa, Señor, y trae libertad a tus hijos. Mira cualquier situación que se haya presentado de infidelidad sexual, cualquier herida, sánala, glorifícate, trae libertad. No permitas que una interpretación cerrada de ciertas personas, Señor, le impidan la felicidad que tú quieres darle a alguien que bíblicamente y de acuerdo a tu salvedad y a lo que tú dijiste, tenga la necesidad de divorciarse y aún de volverse a casar. En el nombre de Jesús, imparte esta libertad e imparte esta bendición y esta felicidad. Gracias, querido Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. El Señor está con ustedes.